Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, para quien sea que vaya a ver este video. Como lo he mencionado en otras oportunidades, mi nombre es Patricio Samuel Miño Garrido, soy ingeniero eléctrico, egresado de la Universidad de Santiago de Chile. Para mí es bastante complejo y complicado poder explicarle a personas como muchas de ustedes que nunca han tenido que enfrentarse a resolver un ejercicio en cálculo vectorial que se enseña a las personas ya en los últimos semestres de las ciencias básicas, en las carreras de ingeniería civil. Y además tener que explicarlo en un lenguaje comprensible para ustedes y que puedan interesarse en estos temas. Son muy apasionantes cuando uno logra comprender cosas que no todos son capaces de poder entenderlo, porque hay personas que tienen distintas formas de pensar. A algunos se nos dio la capacidad de pensar de manera abstracta, a otros se les dio la capacidad de pensar de manera lógica y además abstracta, y a otros les dieron la oportunidad de la música y de las letras. Y otros que tienen lógica y almacenan muchísima información en sus mentes. Como los médicos, por ejemplo, que tienen que recordar medicamentos y una gran cantidad de ellos. Les he explicado en otras oportunidades que esto comenzó a raíz de una pregunta que yo hice, que si es posible viajar a la velocidad de la luz, en una de mis tantas oraciones que hice al Señor mi Dios, y Él me dio por respuesta que sí es posible viajar a la velocidad de la luz. Obviamente tuve que dedicarme a repasar, a estudiar, a comprender, a razonar, a meditar y a buscar dónde estaba el error. Y dentro de todas esas explicaciones ya les he dado a conocer mucha de esta información. Y lo último en relación a eso, antes de entrar al tema del agujero de gusano, quiero pasar a explicarle algunas cosas que son muy importantes, que deben ser comprendidas. Los físicos, por lo general, vamos a hacer un gráfico aquí, chiquito. Piensan que para viajar a la velocidad de la luz, energía, velocidad, se debe hacer de esa forma. Pero esto es imposible de hacer, porque significa que tendría que aplicarse tal cantidad de energía de empuje a una nave para alcanzar la velocidad de la luz que no sería posible de llegar a ejecutar. Además, la cantidad de combustible que habría que usar 21 horas. Es prácticamente tomar todo lo que existe en la Tierra y ponerlo en un envase y aplicarlo y poder avanzar. Pero existe otra forma. Hay un profesor de física en la Universidad Nacional Mexicana, la UNAM, en donde él plantea crear una nave en donde, por un lado, esta nave tendría un campo magnético de materia y un campo magnético de antimateria, de manera de poder curvar el espacio. Ellos le dicen el espacio-tiempo. Pero quiero que ustedes entiendan, porque ellos siempre han pensado esto es una hoja de papel, de los que se colocan en la ventana de los autos. Ellos piensan de esta forma, que habría que curvar el espacio, y curvar el espacio significa hacer esto. Entonces, de ir de A a B, solo habría un
un espacio muy cortito de tiempo para poder avanzar en el espacio. Pero quiero que entiendan, la materia, acá abajo nada más, la materia se compone de un protón, un neutrón y un electrón. ¿Por qué se le llama materia? Porque la carga de los protones y los neutrones que están dentro del núcleo de un átomo tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa, por eso la rayita sobre ellos. ¿Qué sería la antimateria? Sería el mismo protón, el mismo neutrón, con el mismo electrón, pero este con carga positiva y lo de acá con carga negativa. Eso en la naturaleza no existe. Ellos han dicho que han logrado a través de sus múltiples experimentos de golpear una partícula con otra a grandes velocidades, han logrado crear antimateria, pero que se ha destruido son microsegundos que ha estado presente la antimateria. Sin embargo, existe otra posibilidad, que fue la que yo les planteé días atrás. Un f de x y un g de u. Y este es un g o f de u de x. Que es la representación gráfica que tenemos aquí en la pizarra. Donde esta es la función gf, esta es función f, esta es nuestra función g y esta es nuestra función q. El resultado de esta composición de funciones, que ya en videos anteriores se mostró cuál es la ecuación, genera un vector resultante. Esto no es una suma de vectores, es un vector resultante de componer esos dos vectores. ¿Por qué dijimos que era importante? Porque es importante conocer la posición de lo que está allá afuera de la nave que pretendemos hacer llegar al espacio para saber dónde nos encontramos. Porque la galaxia gira, todos los planetas giran, los soles giran alrededor de la galaxia, están en constante movimiento, lo que nos permitiría, por ejemplo, ya lo hemos dicho, si queremos ir a Próxima Centauri, cuando queramos llegar allá y digamos, ¿y el planeta dónde está? ¿Y el sistema solar de Próximo Centauri dónde está? Porque se giró con la galaxia. Y cuando queramos volver a regresar a la Tierra y lleguemos, entre comillas, a la posición supuestamente desde donde salió la nave, y la Tierra ¿dónde está? No está. ¿Por qué? Porque se movió con la galaxia. Por eso es importante conocer la posición constante desde donde estamos hacia donde queremos ir. Pero para poder alcanzar la velocidad de la luz, no lo vamos a hacer de manera normal, sino que lo vamos a hacer en función de impulsos de energía. ¿Por qué razón? Vamos a verlo desde este punto de vista. Cuando usted encastra la primera marcha a su auto para sacarlo de la inercia y comienza a presionar el acelerador a fondo hasta que llega hasta la línea negra o a la línea roja,
en donde el fabricante le dice, si tú te metes acá es responsabilidad tuya, el motor se va a reventar. Entonces, aunque usted llegue a la línea roja, por más que quiera presionar el acelerador, no va a alcanzar más velocidad de la que ya ha tenido y de la que ya logró alcanzar con ese primer impulso. ¿Por qué razón? Porque ese primer impulso, aunque usted se gaste el estanque de combustible, no va a llegar donde usted quiere llegar, debido a que esto tiene que ver con una de las leyes de Newton, que dice que a toda acción hay una reacción, y siempre va a existir un equilibrio de ello. Tal impulso, la velocidad. Empezamos a aplicar la energía, hasta que llegamos ahí, y aunque apliquemos más energía, más fuerza, no vamos a alcanzar más velocidad. Lo mismo pasa con la velocidad de energía. En este caso, la velocidad va a ser la misma, aunque usted esté aplicándole todo el impulso, y esto va a permanecer así en el tiempo. Por esa razón, se retira la primera marcha, pasa por el neutro, cae la energía cinética a cero, porque ya no hay más impulso sobre el vehículo, no hay más energía aplicada, la velocidad comienza a reducirse y la aceleración comienza a disminuir. ¿Por qué razón? Porque si usted no encastra la segunda marcha, el auto va a terminar parándose. La diferencia con lo que sucede allá afuera en el espacio es que va a seguir avanzando eternamente. ¿Hacia dónde? Siempre le digo para allá, para allá. Para donde sea hacia allá. Entonces se encastra la segunda marcha, comienza a acelerar y vuelve a ganar más velocidad. Esto tiene que ver con la caja de marchas y la relación de los engranes. Allá afuera tiene que ver con el impulso de energía que es aplicada sobre la nave. Ahora, para que usted entienda, ese impulso que va a adquirir la nave tiene que ver con la energía y la fuerza aplicada sobre ese objeto. Ahora, ¿qué es la fuerza? Es cuando empujamos, ¿cierto? Por ejemplo, empujamos el lápiz. Aplicamos una fuerza para empujar ese lápiz. Vamos a bajar un poquito. Se ve igual. Es el empuje, el impulso es la fuerza aplicada sobre el objeto. A eso se le llama impulso. La fuerza es la masa por la aceleración que se aplica sobre ese objeto. La energía es lo que costó, es el gasto de energía que fue necesario para mover ese objeto. En este caso, cuando hablamos de gasto, es lo que tuvo usted que inyectarle al combustible, el combustible que tuvo que inyectarle al motor para que pudiera moverse ese vehículo. Para alcanzar cierta velocidad, el motor tuvo que consumir cierta cantidad de combustible. Fue la fuerza que el motor tuvo que ejercer sobre el vehículo para alcanzar cierta velocidad. Allá afuera es igual. ¿Por qué razón?
Porque si usted ha visto alguna vez cuando han lanzado cohetes al espacio, hay relaciones que usted las puede ver, que para mover 1 kilogramo de masa, llevarlo allá afuera, son 2.000 kilogramos, 2.000 kilogramos de combustible que es necesario gastar para sacar ese kilogramo fuera del espacio. Entonces, tenemos que pensar de manera distinta en cómo podemos mover una masa allá afuera en el espacio, que llegado su momento también se los voy a dar a conocer, porque en este tiempo sin trabajo, no porque no tenga un currículum aceptable, sino porque para los que están allá afuera, yo soy una persona muy vieja. Y cuando soy una persona muy vieja, según ellos soy muy caro, y los conocimientos no los va a comprar usted a la farmacia. La aplicación del razonamiento lógico, lo que usted puede otorgarle a una empresa, usted no lo va a ir a comprar a una ferretería. Porque puedo decirle a usted que las cosas que yo dejé hechas en Entel, ellos todavía ganan dinero con eso, yo no. Y algún día les voy a contar unos chismes que son bastante interesantes. Por tanto, la ecuación de energía del doctor Isaac Newton, el resultado de esa energía es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Puede usted ver aquí que el resultado de esa energía es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto es muy similar a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. mc al cuadrado. Es similar, no es igual. ¿Por qué se va el medio? Bueno, el medio se elimina porque les he dicho que el doctor Anton Lorenz dijo que la constante esta la introdujo en la ecuación del doctor Isaac Newton y le dio como resultado el mismo, prácticamente el mismo resultado, solo con la diferencia que se le elimina el medio por esta otra velocidad al cuadrado. Y le queda, se elimina la b cuadrada con la b cuadrada y le queda solamente c cuadrado. Hemos dicho que sí es posible viajar a la velocidad de la luz. Hemos demostrado, les he demostrado que hay ciertas cosas, ciertas consideraciones que se tienen que hacer, ciertas herramientas matemáticas que se tienen que usar. Las operaciones algebraicas ya están hechas. Y en todas estas cosas me he anticipado, incluso a lo que la NASA ha estado elucubrando, como poder generar un motor que le permita alcanzar velocidad de luz. Lo último que apareció en internet fue un motor helicoidal. El motor helicoidal se basa en una masa que se va golpeando para poder alcanzar esto. Eso
no va a funcionar. Porque según ellos funciona incluso sin combustible. Lo que yo he propuesto es un impulsor de plasma de hidrógeno, diseño que en alguna oportunidad lo dibujé, no como proyecto, solo algunos bosquejos muy escuetos, pero sé perfectamente cómo retomar y cómo poder llegar a no solo concluir, sino que a determinar cómo debe ser construido. Se lo ofrecí en alguna oportunidad a una nación y en vez de pedirme, a ver, don Patricio Miño, ¿por qué no tenemos una reunión y nos muestra cuál es su trabajo? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Hackearon mi computador. 3 computadores me han quemado. 2 memorias USB. Tratando de buscar lo que yo les ofrecí. No tan solo eso, he hecho otras cosas tan importantes y trascendentales que después que les muestro qué es el agujero de gusano y cómo resolví ese dilema, porque allá afuera no hay agujeros de gusano. Por viajar a la velocidad de la luz usted no genera un agujero de gusano. El agujero hay que llevarlo a efecto, hay que crearlo en el espacio. Y hay un programa que se llama Así Somos. No sé si lo estarán bien dando ahora último porque no tengo televisor, no veo televisor, porque no me da como para ir a comprarme uno. Además, una de mis hijas tiene problemas y con el corazón de papá yo la estoy ayudando en la medida de mis posibilidades. Muy limitadas, por cierto. Y vamos a ahorrar aquí para que no se confundan. Debo darle las gracias a la señora Causoto porque me dijo dónde vendían esta lámina y a la verdad me ha ayudado muchísimo, muchísimo. El agujero de gusano comienza con esta ecuación. Esta ecuación más un proyecto que fue hecho en Filadelfia. En alguna oportunidad en Filadelfia, vamos a borrar aquí, para que esto no nos moleste. En Filadelfia fue hecho lo que se llama el Proyecto Filadelfia. El Proyecto Filadelfia fue hecho en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a suponer que esta es el barco militar. ¿Qué fue hecho? ¿Por qué razón quisieron hacerlo esto? Porque en una oportunidad el doctor Albert Einstein planteó una teoría y la lanzó al aire. No escribía absolutamente nada al respecto. El doctor Einstein dijo que se podrían hacer cosas con algo que él llamó la teoría de los campos concentrados. Pues bien, los físicos en aquel entonces plantearon un experimento. Pusieron un campo magnético en la proa, un campo magnético en estribor, 2 campos magnéticos en estribor y 2 campos magnéticos en babor. Desconozco si pusieron norte-sur o sur-norte, eso no lo desconozco, porque no se explica eso en el programa. Pero vamos a suponer que norte-sur.
norte, sur, sur, norte, norte, sur, sur, norte. Obviamente estos no son imanes, son electroimanes. ¿Qué es un electroimán? Es un entrehierro con un embobinado de cobre y cuando se le aplica una corriente eléctrica a este embobinado se genera un campo magnético, norte-sur. Eso es un electroimán, a grandes rasgos. Entonces eso lo hicieron en la nave y se generó una especie de nube. Y se han tejido una serie de elucubraciones y de teorías a raíz de esto, pero que no son, solo son elucubraciones. ¿Por qué razón? Vamos a suponer que tenemos dos electroimanes aquí. Si enfrentamos norte con norte, cuando dos campos magnéticos se enfrentan, comienzan a producir calor en medio de ellos, en las partículas de lo que sea que se encuentre en medio de ellos, porque comienza a haber un roce entre campos magnéticos. Y eso provocó que se generara una nube por la humedad propia del mar. Porque si hay algo que es muy magnetizable, que son los diamagnéticos y los paramagnéticos, es el agua. Y no es el hidrógeno propiamente tal, sino que es el oxígeno que contiene el agua. Es un elemento que se magnetiza con mucha facilidad. Es la razón por la cual la gente dice, no, es que el agua no puede estar curvada. El agua está curvada, les guste o no, porque la atracción de gravedad de la Tierra hace que se curve. No es que si estuviera, es que eso significa que la gravedad tendría que haber algo en medio, o sea, sobre la Tierra y bajo la Tierra, para que el agua se fuera al fondo de la Tierra. O sea, hay teorías tan absurdas, tan necias, quisieron hacer una prueba de que la Tierra era plana también, de un lado a otro lado de otra playa, a distancia, a kilómetros de distancia. Resulta ser, señores, que la luz se curva. La luz se curva ante cierto campo gravitacional. Se curva la luz. Eso ya ha sido más que probado en laboratorios de física. Más que probado. Por tanto, lo que sucedió en esa nave no fue otra cosa que cocinaron a fuego lento a los marinos. Los cocinaron. Es la forma en la cual funcionan los microondas. Porque un microondas, vamos a suponer que un microondas, si usted se fija, hay un electroimán muy potente con un hoyito muy pequeño a donde está el electroimán. Y como el electroimán, el microondas tiene una cavidad aquí adentro, vacía, esa señal electromagnética choca en las paredes porque eso viene a funcionar como una cavidad resonante. Una cavidad resonante es porque resuena a la señal de este campo electromagnético. Y empieza a chocar en las paredes. Y lo que el electroimán de ese microondas hace
es calentar las moléculas de agua. No cocina la carne o lo que usted ponga dentro del microondas